Hoy nos sumergimos en un tema, un tema realmente complejo y doloroso. La Kristallnacht, Ajá. la noche de los cristales rotos. Tenemos extractos de la Wikipedia en español para desentrañar lo que sucedió y comprender su profundo significado. Claro, es esencial situarnos primero en el contexto de la Alemania de 1938, un caldo de cultivo de tensiones con un antisemitismo rampante impulsado por el régimen nazi. Ya, Para entender la magnitud de la Kristallnacht, Claro. debemos comprender sus antecedentes. totalmente de acuerdo. Es un capítulo oscuro, pero fundamental para aprender y evitar que la historia se repita. Comencemos por la chispa que desencadenó la violencia, el asesinato de Ernst von Rath, un diplomático alemán, a manos de Herschel Greenspan, un joven judío refugiado en París. Claro, y aunque este acto fue condenado, es vital entender las circunstancias. La familia de Greenspan había sido deportada en la llamada Polenacción, una expulsión masiva de judíos polacos. Imagínate recibir una postal desesperada de tu hermana describiendo esa situación. Greenspan no era un lobo solitario, representaba la angustia y la desesperación de muchos judíos frente a la persecución. Es escalofriante pensar en esa desesperación como motor de sus acciones. Y lo que realmente me impacta es que, según las fuentes, la maquinaria de propaganda nazi, con Goebbels a la cabeza, ya estaba preparada para aprovechar este evento. Exacto. Si nos fijamos en la represión inmediata de publicaciones y actividades culturales judías, incluso antes de la muerte de von Rath, vemos que un plan siniestro ya estaba en marcha. La Kristallnacht, aunque se presentó como una reacción espontánea, fue una operación meticulosamente orquestada. Es terrible cómo manipularon la situación para sus propios fines. Y esa noche del 9 al 10 de noviembre, la violencia se desató con una furia inimaginable. Más de 7.000 negocios judíos fueron destruidos, más de 1.000 sinagogas incendiadas, hogares, hospitales vandalizados. Una auténtica ola de terror. Y no podemos olvidar el terrible coste humano, al menos 91 judíos fueron asesinados, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Lo que más me sobrecoge son los detalles como las tropas de asalto de las SESAI civiles, utilizando mazos para destrozar propiedades judías, una brutalidad inconcebible. Es difícil siquiera imaginar esa barbarie. La violencia no se limitó a la destrucción material. 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau y Buchenwald. Fue este el momento en el que la persecución nazi cambió de rumbo. Sin duda, la Kristallnacht marcó un antes y un después. Supuso un cambio radical pasando de la discriminación y la exclusión a la violencia abierta y sistemática. Fue un punto de inflexión que allanó el camino hacia el horror del Holocausto. Y a esa violencia se sumó un castigo colectivo, una multa de 1.000 millones de marcos impuesta a la comunidad judía culpándolos por los daños que ellos mismos habían sufrido. Es una ironía cruel. ¿Cómo se interpretó esta multa en aquel momento? Bueno, esta multa no fue solo una explotación económica, sino una estrategia deliberada para aislar y deshumanizar aún más a los judíos, a ojos del público alemán. Se les culpaba de los destrozos de la violencia, se les señalaba como responsables del caos. Una forma más de propaganda para justificar su persecución. Y todo esto ocurría a la vista del mundo. ¿Cuál fue la respuesta internacional a la Kristallnacht? Pues la respuesta internacional fue lamentablemente tibia. Hubo algunas condenas, algunos países retiraron a sus embajadores, Ya. pero no se tomó ninguna medida contundente. ¿Y por qué esa falta de acción? ¿Cómo se explica esa inacción frente a semejante barbarie? En parte se puede entender por el contexto de la época. Las políticas de apaciguamiento hacia Hitler estaban en auge. Muchos líderes occidentales aún confiaban en poder contener al régimen nazi mediante la diplomacia. Una postura que tristemente demostraría ser un error garrafal. La Kristallnacht fue un punto de no retorno, una señal inequívoca de la barbarie que se avecinaba. Exacto. Este evento nos recuerda la fragilidad de la civilización y la importancia de combatir la intolerancia y el odio en todas sus formas. Es fundamental que mantengamos viva la memoria de este episodio trágico para que las futuras generaciones puedan aprender de los errores del pasado. Sin duda, el estudio de la historia nos permite comprender cómo una sociedad puede caer en la barbarie y nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades. Es cierto. A veces pensamos que eventos como la Kristallnacht pertenecen a un pasado lejano, pero la intolerancia y la discriminación siguen presentes en nuestra sociedad. Por supuesto, la historia no se repite, pero rima, como se suele decir. Debemos estar alerta ante cualquier forma de discriminación, por sutil que sea. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para luchar contra el odio y la discriminación? La educación es fundamental. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a valorar la diversidad, a respetar al diferente, a rechazar cualquier forma de fanatismo. Y también a ser críticos con la información que recibimos, a no dejarnos manipular por discursos de odio.
Es crucial fomentar el pensamiento crítico, la empatía y la solidaridad, y sobre todo tener el coraje de alzar la voz frente a la injusticia. La memoria de las víctimas de la Kristallnacht nos obliga a ser vigilantes, a no permitir que la historia se repita. Totalmente. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construir un mundo más justo y tolerante. Es cierto, a veces el odio se manifiesta de forma sutil, casi imperceptible. Sí. Un comentario despectivo, la exclusión social, Ya. la negación de oportunidades. Exacto. Y es ahí donde debemos estar atentos, donde no podemos mirar hacia otro lado. Es nuestra responsabilidad individual plantarle cara a la injusticia por pequeña que parezca. Totalmente. El silencio ante la injusticia es una forma de complicidad. Mm. Y para romper ese silencio creo que es crucial recordar y aprender de la Kristallnacht. Hemos visto el terrible costo humano del odio y la indiferencia. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para combatir los prejuicios y defender a quienes se enfrentan a la injusticia hoy en día? Es una pregunta fundamental. Aunque pueda parecer que eventos como la Kristallnacht pertenecen a un pasado lejano, la intolerancia y la discriminación siguen latentes en nuestra sociedad. A veces se esconden bajo la superficie, pero están ahí. Tienes razón. Es como si la historia nos susurrara al oído recordándonos que la barbarie siempre es una posibilidad. Precisamente. Y por eso debemos mantener viva la memoria no solo de la Kristallnacht, sino de todas las atrocidades que la humanidad ha cometido. Recordar es una forma de honrar a las víctimas y de evitar que la historia se repita. Recordar para no repetir y para actuar. ¿Qué podemos hacer como individuos para construir un mundo más justo y tolerante? Podemos empezar por nosotros mismos, examinar nuestros propios prejuicios, educarnos, informarnos y actuar en consecuencia. Cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras propias ideas preconcebidas. Exacto. La empatía, el diálogo y la comprensión son herramientas poderosísimas para combatir el odio. Y no olvidemos la importancia de la memoria histórica. Recordar a las víctimas de la Kristallnacht y de todas las atrocidades cometidas a lo largo de la historia es una forma de mantener viva su memoria y de evitar que se repitan. Efectivamente, debemos mantener viva la llama de la memoria para que las futuras generaciones puedan aprender de los errores del pasado. Te invitamos a profundizar en la historia de la Kristallnacht, a investigar las historias de las personas afectadas. Hay numerosos relatos de primera mano y registros históricos disponibles en Internet y en bibliotecas. Conecta el pasado con el presente, entendiendo que la historia puede repetirse si no estamos atentos. Absolutamente. Recordemos las palabras del filósofo George Santayana. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Una frase para reflexionar. Y con esta reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia. Que la memoria de la Kristallnacht nos sirva de guía para construir un futuro más justo y humano.